Bien, vamos directamente al tema que hoy tenemos que ver. Y estamos viendo 1 de Corintios. Ahora estamos ya en el capítulo 4 y el apóstol Pablo continúa su carta hablando de la preocupación que tiene por el andar de la iglesia en Corinto. Está abocado a resolver uno de los problemas en la iglesia, las divisiones que estaban causando la destrucción del templo. Y enseñaba la manera correcta de tratar a los ministros, esos que Dios había levantado para que sirvieran al pueblo. Y también muestra cuál es la única aprobación que cuenta, esa por la cual todos deberíamos trabajar. ¿Por qué? Porque un día estaremos delante de la presencia de Dios y su juicio es el único que va a tener valor. La predicadora titula Sin necesidad de buscar aprobación y tiene 3 puntos: calificado correctamente en la iglesia, juzgando con autoridad y el único que tiene aprobación para juzgar. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo y que esté bien preparado para ese encuentro personal con su Señor en la eternidad. Gracias, Padre, te doy porque tú nos permites hoy abrir tu libro. Te doy gracias, Señor, porque me das la misión de presentar tu palabra y tu mensaje. Permite que esto llegue a corazones dispuestos a escucharte, que ninguna palabra mía personal llene este lugar, solamente la expresión de lo que tú quieres decir. Gracias por utilizar este siervo. Gracias, Padre, porque también me das la oportunidad de poder llegar a personas que de repente no te conocen, o te conocen parcialmente, o creen que te conocen. Que hoy, Señor, sea la manera en que tú aclares la vista espiritual de cada uno de nosotros y nos des la oportunidad de acercarnos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Calificado correctamente en la iglesia, y dice 1 de Corintios 4, versos 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera: como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Bien, recordando entonces que en el capítulo 3 Pablo dice que nadie es de nadie y que todos somos de Cristo. Entonces avanza a describir qué es lo que se debe hacer en la iglesia. Si recuerdas, la amonestación a los corintios era por las divisiones que entre ellos estaban sufriendo. Y parte de su pecado era usar los ministerios de Pablo, de Apolos, de Cefas, incluso de Cristo, como excusa para formar grupos. Ahora, esto lógicamente no significa que estos ministros estaban involucrados en estas divisiones o que ellos fueran los cabecillas de esto. ¿Qué estaba provocando esto? Pues nada más que los creyentes carnales, apasionados por el estilo de predicación de cada uno, por la manera en la que expresan las verdades, por la forma en la que lo muestran, habían decidido elegir a su favorito. Lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 12. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Pablo tenía un criterio claro acerca de la función de cada uno de los siervos en la iglesia. ¿Y qué es lo que dice él? Que todo hombre nos considere de esta manera: como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno, esta es la razón por la cual el pueblo no puede considerar ni al pastor, ni a los ancianos, ni a los diáconos, ni a los líderes de los ministerios como cabeza especial en la iglesia. Alguna vez un hermano me preguntó: ¿qué es lo que tendríamos nosotros en la iglesia? ¿Una monarquía? ¿Una democracia? Y yo le dije: hay una teocracia. Todos en un mismo nivel. Y solo es encima de ellos el Señor. Y me dice: ¿y el pastor?
en este mismo nivel. Ni más ni menos. Todos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque los ministros que Dios ha elegido para que cumplan con el servicio de edificar a la iglesia solo son servidores de Cristo. En general, y sin preponderancia. La palabra que Pablo utiliza en el griego para referirse a servidor es huperetes, la cual era utilizada en relación a los esclavos que estaban puestos como remeros en el fondo de los barcos. Estos esclavos, si bien es cierto, ellos hacían que el barco se moviera en el mar, eran prácticamente como un motor, no eran ni los capitanes ni las autoridades. Tenían su importancia simplemente para el funcionamiento del barco. Pero de ninguna manera ellos podían organizarse y ordenar otra cosa. Bueno, del mismo modo los ministros de la iglesia son los responsables de hacer que la iglesia avance, pero bajo las órdenes de Jesucristo. Y además compara a los ministros con buenos administradores, encargados en una tarea especial con funciones claras. Y esta palabra proviene del griego oikonomos, que se puede traducir como mayordomo, el cual era un esclavo de confianza, al que se le había confiado la administración de toda la casa. Este administrador ordenaba a los otros esclavos, y digo otros porque él también era uno de ellos, pero eso no significaba que él era el dueño, solo era el mayordomo. Y el mejor ejemplo está en la vida de José, el cual llegó a ser un siervo diligente de Potifar. Y que dice la palabra que él estaba al frente de toda su casa y de sus negocios. Mira lo que dice Génesis 39, versos 4 al 6. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él, está hablando de Potifar, lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Eso es generar un grado de confianza absoluto. Era un hombre desconocido para él, lo había comprado como esclavo y no conocía sus antecedentes. Generalmente los esclavos no tenían un buen currículum, por algo estaban ahí. Pero sin embargo, él se da cuenta que hay algo raro en este José y dice, le voy a entregar todo lo que tengo en sus manos. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Ahí vamos a hacer un punto de inflexión para ver. Esto podría hablarse de ti. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu grupo de amigos, cuando estás en tu propio hogar, en tu familia, se podría decir que Dios bendice ese lugar por tu causa. Y lógicamente se entiende que no es que solamente Él bendice porque tú vas, sino porque haces exactamente lo que hacía José, ser un buen mayordomo. Un hombre que notablemente trabaja en el lugar donde está, influye en la gente que participa ahí. Se podría decir de ti que eres alguien parecido a José, que logra que el Señor bendiga ese lugar. La bendición del Señor, dice en Génesis 39, versos 4 al 6, la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer.
Ahora nosotros sabemos que en las empresas se están poniendo cámaras en todas partes para ver el desempeño de los trabajadores. En las casas se están poniendo cámaras. Y uno diría, sí, pero ¿por qué quieren poner cámaras de seguridad? Porque quieren ver qué hacen sus hijos. ¿Qué hace la servidumbre que está ahí trabajando? O en algún caso, ¿qué hace la esposa? Si es que ella se queda o se queda el esposo allí. ¿Tenemos que estar controlando, vigilando a los cristianos? Tendríamos que estar viendo su comportamiento y no más bien sentir que Dios envía bendiciones a través de ti. Porque tú estás allí, pero además porque reflejas el carácter de Cristo. Bueno, así deberíamos ser nosotros, los ministros, los pastores, porque somos mayordomos en la casa del Señor. No somos los dueños de la iglesia, pero Cristo nos ha dado autoridad para dirigirla, sin olvidar que somos siervos juntamente con todo el pueblo. Y Pablo agrega algo sumamente interesante. Dice, ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Y hay una palabra sumamente interesante que si ustedes han logrado captar en la forma de la lectura, es la palabra además. ¿Sí? Se requiere además de los administradores. Eso infiere una característica adicional a la que debería ser muy propia del administrador. Pablo supone y dice que los mayordomos deben ser naturalmente eficientes, perfectos, preparados, dinámicos, atentos y además deben ser fieles. Ante este privilegio, nosotros los ministros debemos ser fieles. Esa palabra en el griego es pistos, y deberíamos ser fieles en el trabajo, digno de confianza, confiable, fidedigno, un verdadero cristiano. La meta de todo ministro, y ahora hablo ya de ustedes, debe ser cumplir con responsabilidad y fidelidad en la obra que Dios te ha encomendado. Estás en una oficina, tienes contacto con personas a través de tu negocio, estás vinculada en un servicio con alguien, todos deberían darse cuenta que eres diferente. Todos deberían percibir algo raro en ti, que no es del común del mundo. Todos deberían sentirse bendecidos de que tú les atiendas, tú les veas, tú estés a su lado. ¿Por qué? Y dice la palabra de Dios, que un día será recompensado por su trabajo. Y el Señor va a dar testimonio de ello. Así como lo hizo con Moisés. ¿Se acuerdan? En Números 12:10 dice, mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Que el Señor hable de ti, que el Señor muestre tu carácter reflejando a Cristo. Eso puede ser la mejor parte de tu currículum. Es más, esa debería ser la introducción. Tu nombre, tu carnet, tu fecha de nacimiento y después la mejor característica que tengo, reflejo a Cristo. Después soy ingeniero, soy arquitecto, reflejo a Cristo. Hago que Cristo sea visto en mí. Pero esto, por si acaso, no es para que la iglesia ponga su mirada en esas personas, en esos ministros, y entonces hagan grupos y divisiones. Sí, yo no quiero ir donde el hermano porque el otro hermano enseña mejor. No, no me gustaría estar allí porque yo creo que no aprendo tanto como en el otro lado. Todos los lugares que han sido puestos en la iglesia son para que tú les saques provecho. Si no lo haces, ya no es responsabilidad de la iglesia,
es responsabilidad tuya. Si vas solamente porque, bueno, quiero que me vean en todas las reuniones, hasta el de las mujeres voy a ir de comedido, no sacas provecho. Si no tomas conciencia de por qué estás ahí, de por qué el Señor hizo ese espacio para que tú puedas edificarte, no te sirve. No te sirve. ¿Y eso cómo se ve? Pues en tu comportamiento hacia. Porque llegas temprano, llegas dispuesto, llegas ordenado, aportas con ideas y eres de bendición para los demás. Todo lo contrario es que estás haciendo algo por religiosidad, algo que no te va a servir. Y se ve, y se nota. ¿Dónde se ve? En tu vida, no en tus conocimientos, porque puede ser que aprendas por ósmosis, pero se nota en tu comportamiento, en tu manera de ser. Hay un crecimiento, sí, ese hermano entró realmente gateando y ahora está ya parado y caminando, espiritualmente hablando. Lastimosamente, hay muchos ministros que están abocados a la idea de decir, debo llamar a personas para que, bueno, me den bola. Y no es lo correcto, porque eso divide a la iglesia. El mundo ya está azotando a la iglesia y ha generado una crisis de principios, de valores éticos, de valores morales, de valores aún espirituales. Obviamente la iglesia está atrapada en eso. Sabemos que este mundo y este momento que estamos pasando no es el mejor. El Señor Jesús lo dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que causa tribulación? Bueno, dentro de la iglesia, pues las prácticas religiosas humanistas de creyentes, de líderes, y hasta de pastores y maestros. Es triste cómo el humanismo lo hemos introducido de manera muy solapada a la iglesia y tratamos de ver que yo soy el importante. Es a mí al que me tienen que dar preponderancia. Dios trabaja para mí, para que yo sea feliz. Y voy a buscar ese objetivo. Y si Dios trabaja para mí, pues cuanto más estos hermanos tienen que trabajar para que yo me sienta bien. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y eso provoca, lógicamente, un aumento de crisis en muchas familias cristianas. Es lamentable ver que hay en varios creyentes, pues, crisis emocionales y depresiones. Hay un alto índice de frialdad, de desvíos de la fe, de muchos miembros de las congregaciones. ¿Cuál es el antídoto para eso? ¿Cuál es el antídoto para la crisis, para los problemas? La vida del Espíritu en la iglesia. No hay más. Que el Espíritu se manifieste en tu vida. ¿Y cómo se manifiesta? Dando mucho fruto. Dar mucho fruto a los cristianos, pues les permite tener estabilidad, seguridad, equilibrio, paz interior, y hace que su alma y su espíritu sobreabunde de amor, de gozo, de alegría, de mansedumbre, de bondad. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en Gálatas 5:21, el fruto del Espíritu, es decir, lo que el Espíritu genera en ti, no es un fruto que se va a comprar en el mercado, o un fruto que está en la puerta de la iglesia y tú puedes tomarlo. El fruto del Espíritu es el resultado de que el Espíritu vive en ti, obra en ti y se manifiesta en ti. Es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No son 9 frutos, es un solo fruto, manifestado a través de la vida del Espíritu en ti. Ese es un testimonio de las bendiciones que reciben aquellos que han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, y que fueron salvados por fe, no por obras, no por nada que hicieran, por fe. La abundancia y la permanencia del Espíritu al producir fruto en la vida del creyente lo convierte en una persona humilde, dócil, sencilla, agradable, afable, entendible, tratable, comprensible. Estoy hablando de ti. La falta de ese fruto pues te hace no humilde, sino orgulloso, no dócil, sino rebelde, no sencillo, sino complicado, no agradable, obviamente desagradable. Quien tiene la vida del Espíritu en sí y está dando fruto, lleva una vida llevadera, prudente, solidaria, cortés, tratable, sincera, íntegra, honrada, creíble, confiable. Esa es la clase de vida que estás llevando ahora. Es alguien bien intencionado, honesto, puntual, colaborador, servicial, reconciliador, respetuoso, razonable, perdonador, pacificador, veraz, y un montón de otras virtudes más. Dime, esas 9 partes del fruto del Espíritu se manifiestan en tu vida. ¿Eres tú algo de esto? Este es el perfil de una persona guiada por el Espíritu, que anda por el Espíritu y que vive por el Espíritu. Y cuando el fruto del Espíritu opera en la vida de cada creyente, existe y se promueve un ambiente de armonía a su alrededor. Mira lo que dice el Salmo 133, versos del 1 al 3. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Vean, qué hermoso es, qué precioso que todos estén juntos. Y no, si quisiera ir al culto, pero parece que ya me ha ganado la otra hermana, y no quisiera encontrarla. Así es que voy a mirar nomás por la tele y me voy a quedar. Qué gusto, qué placer de repente si alguien dijera, pucha, quiero encontrarles, hermano, quiero encontrarme con ellos, quiero ir a disfrutar. Eso que dice el Salmo 133 es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende desde el borde de sus vestiduras, es decir, que se derrama completamente sobre él. Es como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, cubre completamente el rocío. El rocío no va a algunos lugares, el rocío cubre completamente todo el monte, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Quiero ir al culto. ¿Por qué? Porque allí me voy a encontrar con personas que amo, que aprecio, que no quiero mucho, pero los quiero querer. ¿Y por qué te vas a esforzar sin quererles? Porque voy a pasar la eternidad con ellos, imagínate si no los quiero. Triste va a ser para mí tener que verlos la eternidad a mi lado. Por eso yo quiero quererles todas las veces. Quiero que ustedes me quieran para que me aguanten a mí. Ese fruto del Espíritu en la vida de la iglesia primitiva
produjo tanto amor, tanta paz, tanta unidad, tanta comunión y armonía, tranquilidad y sosiego, como lo había en la vida de cada uno de los miembros. No es que llegaban al templo y de pronto, ahora sí, aquí hay un aura de paz, de tranquilidad. No, cada uno de los que llegaba con algo que aportar. Buenas noticias, aun cuando hubieran tristezas. Poder decir algo edificante. Utilizar la boca para echar bendiciones. La congregación, dice Hechos 4:32, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Es decir, había unidad. Ninguno desea ser suyo lo que poseía. Nadie estaba agarrado de cosas, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Así es que las relaciones interpersonales de coinonía santa reinaban en los creyentes de la iglesia primitiva. Si algo tú puedes demandar como iglesia es que las autoridades seamos buenos administradores y fieles en todo. Que cada uno de los miembros de la congregación también haga todo lo necesario para llevar adelante una sana comunión. Pero esencialmente, que cada uno de los cristianos de la comunidad cristiana de restauración busque tener la llenura del Espíritu Santo y que pueda reflejar el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para hacer agradable cada reunión de congregación. Yo desearía que todos sean ingeniosos para hacer cosas agradables a todos y que se abra el deseo de estar más tiempo juntos. Qué maravilloso puede ser que ustedes consideren que las cosas que se deberían hacer en la iglesia, que las cosas que nosotros quisiéramos gozar, sea simple y llanamente porque yo quiero compartir más tiempo con ellos. Porque me gusta estar rodeado de estas personas. ¿Por qué? Porque encuentro gozo, paz, tranquilidad en la vida de cada uno de ellos. Qué triste es decir, no, yo no quiero ir a esa reunión. Porque hay chismes. Porque hay grupos. Porque no están todos unánimes, creyendo en lo mismo. Hola, realmente que este pretexto de ver lo de la consola sea para que podamos compartir un poquito más, aparte de la solemnidad del culto, un poquito más para poder estar juntos. El punto número 2 es juzgando con autoridad. Y dice 1 Corintios 4:3. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. En estos versículos el apóstol Pablo enseña acerca de la aprobación que debes buscar. Es muy triste saber que aún en medio del pueblo de Dios hay muchas personas que, producto de repente de un trato en su vida anterior, pasada, donde no conocían a Cristo, pues han sido depreciados y no pueden reconocer el valor del amor de Dios en ellos y buscan el valor del amor de los demás. Y quieren ser valiosos para los demás, y quieren ser importantes con ellos, y quieren ser apreciados por las personas. Y lo único que logran es ser más maltratados, más humillados, más ofendidos. ¿Qué debes hacer?
Si tú crees que estás en esa condición de que dices, hago tantas cosas buenas y nadie valora mi trabajo, pues dile al único que juzga, Señor, ¿cómo estoy? Y Él te va a decir, si estás mal, obviamente tienes que arreglar. Pero si estás bien para Dios, ¿por qué tendría alguien que juzgarte? Utiliza Pablo 3 veces el verbo griego anakrino, que es juzgar, y tiene el sentido de examinar o escudriñar para emitir un juicio contra una persona. Bueno, cuando emites un juicio puede ser de aprobación o desaprobación. Y como ministros, como servidores del Señor, todos nosotros, o incluso solamente como cristianos, pues debemos saber que las críticas no van a faltar, porque muchos emiten de nosotros su aprobación o desaprobación. Pero Pablo le da poca atención al juicio de los hombres. En cuanto a mí, dice él, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Bueno, esto no dice que a Pablo no le importaban los comentarios de los demás, ni siquiera el de sus enemigos. ¿Por qué? Porque a veces los comentarios que se emiten en contra tuya pueden ser de mucha utilidad, si es que sabes evaluarlos detenidamente. ¿Qué pasa cuando hablan mal de ti? Lo primero que haces es acorazarte y prepararte para la contienda. Estamos aprendiendo en un grupo de estudio de los miércoles a meditar. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué me habrá dicho esta persona eso? ¿Por qué habrá tenido ese comentario de mí? Y lo último que queremos ver es hacia nuestro propio interior. ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Con qué actitud estamos obrando? ¿Con qué palabras nos hemos expresado? Y siempre echamos la culpa al otro. Para decir, me tiene envidia, me tiene bronca, quiere mi espacio. Cualquier comentario, aun cuando fuera negativo acerca de ti, deberías considerarlo a la luz de la palabra de Dios, porque pueden ser mucho más provechosos que los que son favorables. A todos nos encanta que nos digan cosas bonitas, especialmente de nosotros. A todos nos encanta que valoren nuestro trabajo. Nos encanta tener la medalla de honor. Y nos gustaría siempre ser el empleado del mes. Pero no siempre es así. Y desde luego, cuando viene una crítica, lo primero que hacemos es buscar otro culpable. Pero lo cierto es que si el ministro, el cristiano, se dedica a realizar la obra del Señor con fidelidad, pues los comentarios egoístas no cuentan. Vean ustedes cómo se desarrollan las cosas en esta iglesia de Corinto. Que habían algunos que criticaban a Pablo por no cobrar sus servicios en la iglesia. Y algunos por no tener esposa. ¿Quieren que les cuente un chisme? 1 Corintios 9, 3 al 14. Mi defensa contra los que me examinan es esta. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla.
¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen ese derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has preocupado de que la iglesia tenga lo que tú quieres darle o lo que tú debes darle? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has preocupado? Tal vez uno se ponga a pensar, estos ya están pidiendo plata. El apóstol Pablo les dice claramente: el obrero es digno de su salario. Así que si tú también ejerces algún servicio cristiano en alguna parte y alguien pudiera decirte: quiero darte una ofrenda, como que me ha sucedido en alguna oportunidad, hace muchos años, cuando alguien con mucho cariño me invitó a dirigir las exequias de un sepelio, y yo lo hice con todo el amor del mundo. Y viendo esa persona que yo había tenido la disposición de ayudar a la familia, no sé si porque nadie más quería hacerlo o porque solamente les respondía a la primera, el niño me entregó un sobre y me dijo: mire, hermano, quiero que usted tenga esto. Yo le dije: no, yo no vine a cobrar nada, yo no hago esto por cobrar. Y me dijo: hermano, no me quite mi bendición, permítame ser fiel con el Señor. Desde esa vez, obviamente, hay muchas iglesias en las que los pastores nos reciben vacas, ovejas, papas, ocas, y se ha diversificado el comercio en las Rodríguez. Los pastores tienen que saber a vender sus productos que reciben. Pablo lo hacía, ¿no es cierto?, este comentario porque él quería ser más efectivo en su trabajo de ganar almas. Así es que dice que cualquier comentario en contra no es relevante. De hecho, Pablo sufrió muchas prisiones y acusaciones falsas de sus enemigos y estuvo frente a muchos tribunales humanos dando testimonio de su fe. Hechos 25, 6 al 7, dice: después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. No obstante, estas cosas que le sucedían a Pablo afectó muy poco a su ministerio, ya que él sabía que su conciencia estaba limpia y que ninguna acusación injusta lo iba a apartar de su misión celestial. ¿No te ha pasado alguna vez que de repente estabas queriendo hablar? No digo que te pares en el centro del salón donde trabajas y empieces a predicar el Evangelio. Si de repente te has acercado a alguien para aconsejar o alguien se acercó a ti y de pronto, ¿no es cierto?, por favor, esas cosas de la religión, aquí no. Como servidor de Cristo debes estar consciente que muchos van a mentir y van a levantar toda clase de testimonios en tu contra. Pero si estás haciendo bien las cosas para Dios, pues no presta atención, ya que Jesús ya ha advertido que eso iba a pasar.
Dice Mateo 5, versos 11 al 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así es que Jesús está expresando claramente lo que va a suceder. Les está diciendo concretamente lo que Él sabe que va a suceder. A veces suele darse el caso de que, especialmente a los pastores, les pasa eso con relativa frecuencia. Puede darse el caso que advierte: no hagas eso, no te metas en ese asunto, deja de hacer esto que estás haciendo, porque, y le da la consecuencia. Y algunos dicen, sí, pero no sé si... Y bueno, yo suelo decirles a los hermanos y a las hermanas que les quiero aconsejar que este pastor más sabe por viejo que por sabio. Así es que yo ya he visto correr mucha agua bajo los puentes. Y por lo tanto puedo saber el resultado de cuando alguien está haciendo que yo ya vi que es mala idea. ¿Sí? Es como cuando ven a un niño que está agarrando un tenedor y está apuntando directamente al enchufe. Ya saben lo que va a pasar. Y claro, hay algunos que miran y es que aprenden. Yo digo, no, retírate, te va a pasar cosas. ¿Sí? Jesús está abriendo la posibilidad de: vas a ser perseguido por su causa. ¿Por qué? Pues simple, las fuerzas que se oponen a Dios todavía tienen un enorme poder. Así que si te persiguen por actos injustos, por algo que has hecho mal, no eres bienaventurado, ¿ya? Si es algo que tú has fallado, has hecho mal, has errado, pues tienes que sufrir las consecuencias. Pero las personas justas en su trabajo, aquellas personas que obran según lo que dice la palabra de Dios, pueden ser perseguidos activa e inclusive severamente por personas que se benefician o creen que se benefician en la injusticia. Creen que están haciendo lo mismo. Creen que van a sacar algún resultado de eso. Por ejemplo, si defiendes o te haces amigo de alguna persona que es víctima de chismes o de discriminación en el trabajo, pues ten la seguridad de que te van a perseguir. Yo me pongo a pensar, si el presidente de una asociación gremial empezara a denunciar, por si acaso, mis queridos compañeros, estamos recibiendo unas coimas que no deberían estar en ese sí no lo van a reelegir, con toda seguridad. La bendición es que la persecución contra ti por razones correctas muestra que los poderes de la oscuridad creen que estás teniendo éxito en tu tarea de manifestar el reino de Dios. Si te sacan, yo pensé que eras cristiano y estás haciendo bien, dices, sacaste de lo profundo de tu corazón lo que tenías guardado. Esa crítica malintencionada estaba en lo profundo de tu corazón y no querías saber cómo utilizarla. Y ahora la utilizaste mal, porque hablaste de mí, aduciendo que soy cristiano, que por eso hago lo que ha hecho, que estaba bien. Esto ha afectado a muchas personas respetables, hay organizaciones distinguidas. Todos han sido perjudicados por la pecaminosidad del hombre. Es que vivimos en una sociedad donde la influencia del cristianismo se rechaza abiertamente, todos los días. Estamos en una sociedad cada día más irracional. Podemos pensar que en algunos países ya por leyes
¿La zoofilia no es un crimen? Que la gente se enamore de su aparato telefónico, dice que no está mal. Que ame a su televisor más que a su mujer, está bien, legalmente bien. Y es la consecuencia de un mundo donde la influencia moral del cristianismo está desapareciendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque los cristianos que temen ser puestos en evidencia ya no quieren decir nada. Y claro, hay muchos que son arrastrados. Este tema de la zoofilia, había realmente testimonios increíbles. Algunos decían, no, yo también amo a mi gato. Cuidado, así empezar. ¿Sí? Los animalitos, las mascotas tienen un sitio. Algunos duermen separados. Sí, mi marido duerme con la gata y yo duermo con el perro. Pero estamos cuidando, son animalitos, son criaturas de Dios. Pero bueno, así empezaron los grandes problemas. Ahora, no solo hay operaciones de cambio de sexo, ¿no? Ahora viene en combo. Ahora te dan con cambio de certificado de nacimiento original. Y dice ahí, sexo mujer. Y originalmente había nacido varón. No, ahora originalmente es mujer. Bueno, ¿cuál debe ser tu reacción? Simplemente reconocer que si eres bendecido por Dios, es porque estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Y entender que esto que te estoy comentando ahora no es nada nuevo en este mundo. Y saber que si te van a discriminar a ti, te van a perseguir, te van a maltratar por eso, porque puedes decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa corriente de los colores, de varios colores, y entonces te van a apartar a un lado. Jesús dice, ya lo han dicho antes, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y como el mundo odia a Jesús, pues no te extrañes que el mundo también te odie a ti. Y dice 1 de Pedro 3:14, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Así es que no te asustes, no te agites, ni te descontroles. Dios todavía tiene el control de todas las situaciones. No pienses que estás equivocado cuando eres perseguido por obedecer a Dios. Todo lo contrario. Dice la palabra que eres bendecido. Nada ni nadie te puede quitar esa bendición. Y nada de lo que sucede en tu vida está fuera del plan de Dios. A veces la persecución se va a relacionar directamente con Jesús. Y el mundo te va a perseguir, va a hablar mal de ti, se van a burlar de ti. Te van a hacer bullying, te van a acusar. Todo porque tú reflejas el carácter de Cristo. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Tomar la cruz no es hacer lo que algunos hacen en Semana Santa, ¿se acuerdan? ¿No? Van caminando por una calle un día viernes, arrastrando un madero grande y se van haciendo golpear en la espalda. Eso no sé, ¿ya? No significa llevar cosas pesadas o difíciles en la vida. La cruz era un instrumento de muerte. Así es que tomar la cruz significa estar preparado a morir por seguir a Jesús. La pregunta de oro es, ¿estás dispuesto a morir por Jesús? Y Él dice cada día. Eso significa que tienes que estar dispuesto a hacerlo todos los días. Eso es parte de lo que Dios ha decretado para ti. Van a poder destruir tu cuerpo, pero jamás van a tocar
tu alma. Y hay una promesa hermosa. Romanos 8, 35 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada, ni nada va a poder destruir la obra de Dios en ti. Nadie te va a separar de su lado. Así es que hoy puedes vivir confiado y no abatido. Punto número 3, es el único que tiene aprobación para juzgar. Y dice 1 Corintios 4, del 4 al 5, porque no estoy consciente de nada en contra mí, pero no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz todas las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Ni siquiera Pablo mismo se atrevía a juzgarse. Y dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa. Hay oportunidades en que el juicio que haces de ti mismo puede afectar tu conciencia y puede ser un impedimento en tu vida cristiana. Ay, no haré esto porque ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo me van a considerar? Si alguien viene y le digo oraremos, de repente me va a ver raro. Lo dejaré nomás así, no voy a orar. Voy a orar calladito, ahí en un rincón, sí. Una vida acusada por su conciencia puede afectar seriamente el crecimiento en Cristo, si es que no se arrepiente a tiempo. Siempre tienes la posibilidad de darte cuenta que estás haciendo mal y que estás esperando la valoración de los demás para hacer algo que el Señor te ha dicho que hagas. Entonces puedes arrepentirte y obrar en consecuencia. Y puedo recordar a algunos hombres que sirvieron a Dios, pero por sus pecados no confesados, pues perdieron su favor, y su conciencia acusadora y la desesperación, pues los llevó a su fin. ¿Se acuerdan de alguno? Pues el rey Saúl fue llevado por su carácter indomable. Yo a veces suelo pensar que ¿por qué lo eligieron? Porque era el más grande de la tropa. Todos eran pequeños y este era grande. Yo recuerdo que una de las bendiciones del Señor que ocurrió en mi vida estuvo relacionada a eso. Con amigos del colegio nos fuimos a inscribir al servicio, no me acuerdo, era el servicio militar, pero tenía un nombre porque era solamente por un poco tiempo. Y nos fuimos a un cuartel de acá y no lográbamos, ya no hay cupos, ya afuera todos, y resolvimos tomamos un colectivo e ir hasta Oruro. Ahí nos vamos a reclutar. Y cuando llegamos a Oruro, ¿no es cierto?, nos fuimos al regimiento Camacho y estábamos ahí. Y de pronto, y qué bueno es estar entre los orureños, resulta que entraron los tenientes del Tarapacá, tipos trinquetes enormes, ¿no es cierto? Y se pararon delante de todos, a ver, pónganse fila, y los grandes, para acá.
Nosotros estábamos ahí parados de puntas como jugador de fútbol para ser grandes. Y nos vinimos aquí al Tarapacá, desde Europa. Qué bueno haber estado entre los obreros. Pero eso, ¿no es cierto?, puede no ser bueno. Porque ya te crees especial. Oh, a mí me dijeron por grande, había más grandes que yo. Aquí en La Paz había enormes. Es que no es que el rey Saúl algo lo llevó y lo arrastró a pensar mal de él mismo. Perdió su relación con Dios y terminó siendo desechado. Y claro, como ya no gozaba del respaldo divino, su conciencia lo angustiaba, tanto que su corazón se turbó cuando vio el peligro, cuando vio la amenaza de los enemigos. Y entonces se atrevió a ir a consultar a una adivina, y fue para su propia perdición. Primera de Samuel 28, 5 al 7. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no les respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsqueme una mujer que sea divina, para ir a consultar. Y sus siervos le dijeron: hay una mujer en Endor que es adivina. Bueno, tal vez tú no vayas a buscar una adivina, pero ¿qué haces? Buscas el consejo donde quieres escuchar lo que te agrada, ¿no? A ver, los amiguitos, los amigotes, ¿qué les parece? Y expones tu situación y los amigotes te abrazan. Ahora 3 chelas, ya también. Pues. Y las amiguitas, sin chelas, pero aparecen ellos. Uy, hermanita, ¿cómo te van a hacer eso a ti? Y vos sabes, más alta que Saúl. Sin Dios y sin esperanza, Saúl, en medio de una crisis emocional, optó por quitársela. 1 Samuel 31, 4. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre él. Una persona que sirvió a Dios, pero por sus pecados se alejó de él, fue Judas. Por su codicia vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y cuando se dio cuenta de su gran error, su conciencia lo acusó tanto que decidió suicidarse. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. A nosotros que haya tú, le dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahogó. Bueno, ambos casos, para no mencionar muchos más, son el resultado de una conciencia acusada que les decía que Dios ya se había alejado de ellos. Pudieron superarlo. Habrían tenido la oportunidad si se hubiesen arrepentido y hubiesen cambiado su conducta en lugar de persistir en sus pecados. De aquí se desprende la importancia de tener una conciencia limpia. Si está manchada por el pecado, pues debes acercarte a Dios en oración y arrepentimiento. Dice 1 Juan 2:1: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. A mí me recomendaron una cosa y me dijeron: a 3 personas no debes engañarles, no debes mentirles, no debes ocultarles. Al médico, al abogado y al pastor. Así es que si me confiesas lo que estás haciendo a medias, así mismo será, a medias, ¿sí? Si vas al Señor y dices: voy a confesar
por el pastor lo que no está bien, y después te da vergüenza y dices, ¿qué va a pensar? Te aseguro, yo no pienso. Yo simplemente te escucho. Porque el que está tomando las determinaciones es el Señor, no yo. Se puede decir que yo solamente soy un cable conductor. Entonces no lo necesito al pastor. Mala idea. Necesitas reconocer tu pecado delante de él. Mis amiguitas me van a escuchar. Y vas a seguir en el mismo problema. Cuando confieses, apártate del pecado. Proverbios 28:13 dice que encubre sus pecados. No prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Cuando tu conciencia está limpia, vives en santidad delante de Dios. Nadie te va a acusar. Y vas a poder servir al Señor de mejor manera. Ya hemos visto que la aprobación de los hombres, incluso la de tu conciencia, cuenta muy poco. Pero la que sí vale es la de Dios. Pablo lo dice, pues el que me juzga es el Señor. El único capaz de discernir las verdaderas intenciones de tu corazón, que es engañoso de por cierto, y que puede juzgar a cabalidad tus acciones, es el Señor. Y Él te va a recompensar de manera justa según tus obras y tus motivaciones. En Proverbios 24 da una advertencia muy solapada. Dice, si dices, mira, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará a cada hombre según su obra. Así es que si vas al Señor y le dices, Señor, tal vez he pecado en algo. ¿Quién sabe? No sé, no quería hacer eso, pero se me ha salido. Señor, no sé, estaba andando apurada y he atropellado a mi hermano. Y no le he prestado ayuda. ¿No sabes que Él conoce eso? Las intenciones por las cuales has acelerado cuando lo has visto. Y estoy hablando como una metáfora. Tal vez tú te engañes con una actitud religiosa. Pero al Señor no hay nada que lo impresione de los seres humanos. Y no te adelantes a emitir un juicio prematuro a menos que estés plenamente seguro de ello. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. Nuestro Señor nos enseñó que juzgar antes de evaluarte a ti mismo es un riesgo. Debes corregir tus errores antes de querer corregir a los demás. Mateo 7, del 1 al 5, dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que miran se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Por estas palabras uno puede entender que juzgar no es pecado. El pecado es juzgar el error del prójimo sin haber reconocido su propio pecado. Por esto es que se vuelve difícil hacerlo. Porque siempre queremos juzgar a los demás para ver que haya un mal en todos. ¿Y qué dice el refrán? Mal de muchos, consuelo de tontos. Así es que si tú, pero todos pecan aquí, ya tú más eres de ese rebaño, o de esa recua. ¿Cuál será la diferencia? Esto es lo que hace que sea difícil. Se requiere mucho esfuerzo de tu parte para mantenerte en integridad y mucha sabiduría para no juzgar a la ligera. Dice Juan 7:24, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Es decir, acorde absolutamente restringido
a lo que es la palabra de Dios. ¿Ah? Pablo dice que es mejor no juzgar antes del tiempo. Lo mejor es que esperes hasta que nuestro Señor venga y revele todo. Es decir, ¿qué deberías hacer? No juzgar. Y esperar que Él sea el que emita el juicio. Tú no califiques a los demás. Primero fíjate tú. Pablo lo dice, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. No te vuelvas un juez severo. Si tienes evidencia de pecado en alguien, pues puedes exhortarlo con amor, recomponerlo para que pueda volver otra vez al camino. Y no tienes que ir como un juez severo que quiere acusar, ordenar y mandar a la cárcel. Vamos a concluir. Muchos usan este versículo de Mateo 7:1, no juzguen para no ser juzgados, para silenciar las críticas interpretando lo que Jesús dijo. Cuando alguien les hace alguna observación, dice, no tienes derecho de decirme que yo estoy equivocado. El mandato bíblico de no juzgar a los demás no dice que no puedas discernir. Jesús te pide que distingas entre lo que es bueno y lo que es malo, según lo que dice la palabra de Dios. No según lo que a lo que a ti te parece. Ah, mi marido es una macana. No, cuidado con eso. Es una macana en comparación con quién. Brad Pitt. No. A ver, piensa bien. ¿No es cierto? ¿Cuál es tu parámetro para juzgar a tu marido? Ah, esta mi mujer. No hable mal de ella. ¿Por qué? ¿Cuál es tu parámetro? Tu parámetro eres tú. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás tú? ¿Sí? ¿Qué tal tú en macanas? Bueno, diligente. La Biblia enseña que la verdad es objetiva, eterna, inseparable del carácter de Dios. Lo que Dios dice que es malo, es malo. No hay cómo esconderlo. Pero eso estoy diciendo, que mi mujer... No, tú primero. ¿Qué tal tú? Cuando Jesús habló de no juzgar, no dijo que no se puede identificar el pecado tal como es, según lo que Dios determina. El juicio superficial es malo. Juzgar por la apariencia es pecado. Es absurdo juzgar sin averiguar los hechos. Un juicio hipócrita es perverso. El juicio severo e implacable, pues es malo, causa daño. ¿Se acuerdan ustedes de Simón el Fariseo? Juzgó a una mujer en base a su apariencia y su reputación. ¿Y qué se hizo decir por el Señor? Yo no quisiera que eso me dijeran a mí. Los creyentes no deben juzgar a los demás de forma injusta o parcial. Por eso, para que no cometas esas ligerezas, entonces escucha la voz de Dios. Entiende lo que dice y pone en práctica lo que está manifestándose en la Biblia. Aprende a escudriñar, medita en la palabra de Dios y no la interpretes a tu modo. Es muy valioso que tú aprendas a entender lo que Dios dice en su palabra. No lo que parece decir, no lo que dice un comentarista en un libro, no lo que tú crees que está diciendo, sino lo que exactamente dice en la palabra de Dios. Que sea el Señor quien nos guíe para que nunca más hagamos un juicio que dañe, que lastime, que ofenda, que hiera, que divida la iglesia. Que el Señor se manifieste en nosotros para que ese pequeño comentarito, ay, esta hermana siempre... No lo quiero hacer. Yo no quiero hacer eso. Y voy a correr inmediatamente a arrepentir. Voy a confesar mi pecado. Y les voy a decir que voy a abrir allí un confesionario. Con grabador. Con cámara incluida.
Señor, te damos gracias, porque en tu palabra encontramos la respuesta para nuestra vida. Te pedimos perdón, porque no hacemos siempre lo que tú quieres y terminamos muchas veces comprometidos con el pecado por hacer lo que nos agrada. Gracias, Dios, porque hoy nos muestras qué es lo que debemos hacer como siervos tuyos, como ministros tuyos, como servidores de los demás. Derrama tu gracia, Señor, tu misericordia sobre nosotros, para que podamos obrar esta semana haciendo lo que es agradable a ti. Y ojalá que eso permita que muchos más aparten su mirada del mal y te vean a ti. Gracias te damos, Dios, por esto. En el nombre de Jesús. Amén.